Hubo una mañana en que me quedé mirando el techo durante 45 minutos sin moverme. No porque estuviera enfermo, no porque estuviera cansado, sino porque algo dentro de mí, algo que yo no sabía nombrar todavía, me susurraba que ese día no valía la pena, que podía esperar, que mañana sería diferente. Y esa mañana, tendido en esa cama, tomé la decisión más importante de toda mi vida. No fue la decisión de levantarme, fue la decisión de entender por qué no quería hacerlo. Y lo que descubrí en ese momento va a cambiar completamente la forma en que tú ves cada día que te queda por delante. Pero antes de que puedas entenderlo, necesito que sepas algo sobre mí que muy poca gente conoce. Algo que cambió todo. Yo no empecé desde un lugar cómodo. No tuve mentores que me guiaran desde el principio. No tuve una familia que me dijera exactamente qué hacer o cómo hacerlo. A los 18 años no había terminado la preparatoria. Vivía en mi automóvil. Trabajaba en empleos que no me llevaban a ningún lugar. Y todas las mañanas me despertaba con la misma sensación en el pecho, la sensación de que algo me faltaba, que algo estaba mal, pero que no sabía exactamente qué era ni dónde encontrarlo. Y había algo que yo hacía en aquellos días que quiero que identifiques en ti mismo ahora mismo, porque estoy dispuesto a apostar que tú también lo haces. Yo esperaba. Esperaba que algo cambiara afuera para poder cambiar adentro. Esperaba que alguien me diera una oportunidad para poder aprovecharla. Esperaba que las circunstancias mejoraran para poder mejorar yo. Y mientras esperaba, los meses se convertían en años, y los años se convertían en una cadena invisible que me ataba al mismo lugar, al mismo punto, a la misma versión pobre y confundida de mí mismo. Pero hay algo que nadie me dijo en aquel entonces, algo que voy a decirte yo a ti hoy, y que necesito que escuches con toda la atención que puedas reunir en este momento. Nadie va a venir a salvarte. No tu jefe, no tus padres, no tus amigos, no el gobierno, no las circunstancias, no el universo ni ninguna fuerza exterior. Absolutamente nadie va a aparecer en tu puerta un martes por la mañana y decirte, hola, vine a ayudarte a convertirte en la persona que siempre quisiste ser. Eso no va a pasar, nunca ha pasado. Y si llevas años esperando que pase, entonces llevas años perdiendo el tiempo más valioso que tienes. Pero espera, porque aquí es donde la mayoría de las personas cree que ya entendió la lección. Y es exactamente aquí donde cometen el error más costoso de sus vidas. Porque no se trata solo de esforzarse más, no se trata solo de madrugar, no se trata de frases motivacionales, ni de listas de hábitos, ni de rutinas de madrugada que viste en algún video de internet. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de algo que vive dentro de ti y que tú, sin saberlo, llevas años aplastando cada vez que decides posponer, cada vez que dices mañana, cada vez que presionas ese botón de pausa en tu propia vida. Y descubrir qué es eso, nombrarlo, enfrentarlo y destruirlo, es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Pero primero necesito que seas completamente honesto contigo mismo. Y eso para muchas personas es la parte más difícil de todo. Cierra los ojos por un segundo, no literalmente, sigue escuchando. Pero quiero que pienses en la última vez que tuviste una idea que te emocionó, una idea de negocio, un proyecto, un libro que querías escribir, una habilidad que querías desarrollar, una meta que sentiste tan real, tan cercana, que casi podías tocarla. ¿La tienes en mente? Bien. Ahora dime, ¿qué pasó con esa idea? ¿Dónde está hoy? ¿La ejecutaste? ¿La perseguiste? ¿O la dejaste morir lentamente mientras te decías a ti mismo que ya llegaría el momento adecuado? Porque si esa idea sigue esperando, si ese proyecto sigue siendo algo que vas a hacer algún día, entonces necesitas escuchar lo que voy a decirte con mucha atención, porque lo que está pasando en tu vida en este momento no es un problema de tiempo, no es un problema de recursos, no es un problema de oportunidades, es un problema de mentalidad. Y la buena noticia es que la mentalidad es lo único que puedes cambiar por completo en cualquier momento, incluyendo este. Cuando yo tenía 22 años, alguien me hizo una pregunta que me dejó paralizado. Me dijo, Brian, si pudieras hacer cualquier cosa con tu vida sin miedo al fracaso, ¿qué harías? Y yo no pude responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque en ese instante me di cuenta de que había construido toda mi vida alrededor del miedo. Cada decisión que había tomado hasta ese momento había sido una decisión diseñada para evitar el fracaso, para evitar el rechazo, para evitar el ridículo, para evitar el dolor, y vivir con ese tipo de miedo como guía no es vivir, es sobrevivir. Es existir dentro de una celda invisible que tú mismo construiste ladrillo por ladrillo, cada vez que dijiste que no a algo que te asustaba, cada vez que te retiraste antes de intentarlo, cada vez que elegiste la comodidad sobre el crecimiento. Y la cosa más aterradora de esa celda es que desde adentro no parece una celda, parece una zona segura, parece sentido común, parece prudencia,
Pero te voy a decir algo que aprendí con décadas de estudio, de trabajo con miles de personas en todo el mundo, de leer más de 6.000 libros sobre psicología, rendimiento humano, liderazgo y éxito. La zona de confort no es un lugar seguro. Es el lugar más peligroso en el que puedes estar. Porque dentro de la zona de confort no pasa nada. El tiempo pasa, tú no. Las oportunidades pasan, tú no. La vida pasa, y tú te quedas inmóvil mientras todo lo que pudiste haber sido se aleja despacio, sin ruido, sin drama, sin que nadie te lo advierta. Y un día, muchos años después, te despiertas y te preguntas, ¿cómo llegué aquí? ¿Cuándo tomé el camino equivocado? Y la respuesta es que no hubo un momento dramático. Hubo miles de pequeños momentos en los que elegiste lo cómodo sobre lo correcto, miles de mañanas en las que pospusiste la alarma, miles de tardes en las que evitaste la conversación difícil, miles de noches en las que te dormiste con la misma idea sin ejecutar que tenías la noche anterior. Pero aquí está el giro que nadie espera. El problema no eres tú, o más precisamente, el problema no es la persona que eres. El problema es la historia que te cuentas sobre esa persona. Y esa historia, esa narrativa interna que llevas reproduciendo en tu cabeza desde que eras joven, esa voz que dice no soy suficiente, no estoy listo, no es el momento, esto es demasiado para mí, esa voz no es la verdad. Es un mecanismo de defensa. Es tu cerebro intentando protegerte del dolor del fracaso, del rechazo, de la decepción, pero al protegerte de esas cosas, también te protege del éxito, del crecimiento, de la vida que realmente podrías tener. Yo lo sé porque viví exactamente eso. Y lo sé porque he trabajado con personas en todos los rincones del mundo, personas con talento extraordinario, con ideas brillantes, con una capacidad enorme para contribuir, que llevan años, décadas, toda una vida, atrapadas por esa voz. Y lo primero que les digo siempre, lo primero que necesito decirte a ti ahora mismo es esto. Esa voz miente, siempre ha mentido, y tú tienes el poder de apagarla. Pero para hacerlo, primero tienes que entender de dónde viene. Tu cerebro fue diseñado para sobrevivir, no para triunfar. Fue diseñado en un tiempo en que los peligros eran físicos, concretos, inmediatos, un depredador, una tormenta, una tribu hostil. El miedo era útil porque te hacía actuar rápido para evitar la muerte. Pero en el mundo moderno, ese mismo mecanismo se activó ante cosas que no son amenazas reales, el juicio de los demás, la posibilidad de fracasar en un negocio, la idea de intentar algo nuevo y que no funcione. Y tu cerebro, fiel a su programación original, responde de la misma manera que respondería ante un depredador, frenándote, diciéndote que retrocedas, convenciéndote de que es mejor no intentarlo, que es mejor esperar, que es mejor mañana. Y así es como la mayoría de las personas pasan sus vidas, no porque sean perezosas, no porque no tengan talento, sino porque nunca aprendieron a reconocer ese mecanismo, a desafiarlo, a empujarlo hacia atrás y seguir adelante de todas formas. Y lo que voy a compartirte ahora es exactamente cómo hacer eso, pero necesito que entiendas primero la magnitud real de lo que está en juego. Piensa en esto. Tienes aproximadamente 25.000 días de vida adulta, desde los 25 hasta los 95 años. Si tienes la fortuna de llegar a esa edad, son 25.000 días. Eso suena como mucho, pero ya has gastado una parte de ellos. Y cada día que pasa sin que avances hacia lo que realmente importa es un día que no regresa. No hay recuperación, no hay reembolso, no hay segunda oportunidad de vivirlo. Y cuando te lo pones así, en números reales, en días concretos, de repente el botón de posponer ya no parece tan inocente. De repente esa hora que perdiste viendo algo que no te suma, esa mañana que desperdiciaste porque no tenías energía, ese mes que pasó sin que avanzaras en tu meta, ya no parece pequeño, parece enorme. Porque lo es. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar. El dinero puedes ganarlo y perderlo y ganarlo de nuevo. La salud puedes perderla, y en muchos casos recuperarla. Las relaciones puedes repararlas. Pero el tiempo que ya pasó, ese no vuelve jamás. Y la persona más exitosa del mundo y la persona que lleva años estancada, tienen exactamente la misma cantidad de horas al día, 24. Ni una más, ni una menos. La diferencia está en qué hacen con esas horas. Y no me refiero solo a la cantidad de horas de trabajo. Me refiero a la calidad de las decisiones que toman en esas horas. Me refiero a la intención con la que se despiertan cada mañana. Me refiero a si viven cada día reaccionando a lo que pasa afuera, o si actúan desde adentro hacia afuera con un propósito claro. Cuando yo finalmente tomé la decisión de cambiar mi vida, no fue un cambio dramático de la noche a la mañana, no fue un momento cinematográfico con música de fondo y una revelación divina. Fue algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más poderoso. Fue una decisión, una sola decisión, tomada en silencio, sin testigos, sin aplausos. La decisión de que desde ese momento en adelante yo sería responsable, completamente responsable.
de todo lo que me pasara, de todo lo que lograra, de todo lo que construyera o destruyera. No más culpar al gobierno, no más culpar a la economía, no más culpar a mis padres, a mi educación, a mis circunstancias. Nada de eso. Solo yo, mis decisiones y los resultados que esas decisiones produjeran. Y eso, esa decisión de asumir responsabilidad total, es el primer paso hacia cualquier tipo de éxito real, porque mientras sigas creyendo que tu vida es el resultado de lo que otros te hacen o dejan de hacerte, seguirás siendo una víctima. Y las víctimas no construyen imperios, las víctimas no transforman sus vidas, las víctimas esperan que alguien más venga a rescatarlas. Y ya te dije lo que pienso de eso, pero quiero ir más profundo, porque hay algo que sucede después de que tomas esa decisión, algo que nadie te advierte, y que hace que la mayoría de las personas abandonen antes de ver resultados. Y es esto: al principio no cambia nada. Al principio sigues teniendo los mismos miedos, las mismas dudas, la misma voz en tu cabeza que te dice que no puedes. Al principio, el mundo no responde inmediatamente a tu nueva decisión, los resultados no aparecen de un día para otro. Y es exactamente en ese punto, en esa brecha entre la decisión y los resultados, donde la mayoría de las personas se rinden. Dicen, intenté cambiar y no funcionó. Pero lo que en realidad pasó es que no esperaron lo suficiente, no empujaron con suficiente consistencia, no tuvieron la disciplina de seguir actuando incluso cuando no veían resultados inmediatos. Y aquí es donde quiero hablarte de algo que estudié durante años y que considero uno de los principios más importantes del éxito humano. Se llama el principio del momentum, y funciona así. Al principio, para poner en movimiento algo que está estático, necesitas mucha energía. Piensa en empujar un auto que no prende. El primer metro cuesta trabajo enorme, pero una vez que el auto empieza a moverse, se vuelve más fácil mantenerlo en movimiento que haberlo iniciado. Así funciona el éxito. Así funciona el cambio de vida. Los primeros días, las primeras semanas, incluso los primeros meses de un nuevo hábito, de una nueva disciplina, de una nueva manera de vivir, son los más difíciles. No porque el camino sea imposible, sino porque estás empujando contra todo el peso de tus hábitos anteriores, de tus patrones mentales establecidos, de la resistencia natural que todo sistema tiene cuando intentas cambiarlo. Y sé, porque lo he visto miles de veces, que es precisamente en ese momento de mayor resistencia cuando la gente suelta. Cuando la gente suelta, cuando la gente dice, no es para mí, cuando la gente decide que los resultados no están llegando lo suficientemente rápido. Pero si puedes empujar a través de ese punto, si puedes mantener la consistencia y la disciplina más allá de ese primer periodo de incomodidad máxima, algo extraordinario empieza a suceder. El momentum se construye, los hábitos se afianzan, las acciones que antes requerían un esfuerzo enorme comienzan a volverse automáticas, y los resultados que al principio parecían imposibles comienzan a aparecer. Primero despacio, luego más rápido, luego con una velocidad que te va a sorprender. Pero antes de que llegues a ese punto, hay un obstáculo que tienes que enfrentar, y este es el obstáculo que más personas subestiman, el que más silenciosamente destruye sueños, metas y potencial humano. Se llama la voz del instinto de rendición, y yo necesito que la reconozcas, porque está operando en ti ahora mismo probablemente, aunque no lo notes. Este instinto es inteligente, es sutil, no te dice ríndete, eres un fracasado. No, eso sería demasiado obvio. En cambio te dice cosas que suenan razonables, te dice ya hiciste suficiente por hoy. Te dice merecías un descanso. Te dice estás cansado, tu cuerpo necesita recuperarse. Te dice puedes retomar mañana, un día no hace la diferencia. Te dice nadie está mirando, nadie va a saber si te saltaste esto hoy. Y en ese momento en que escuchas esa voz y decides obedecerla, estás eligiendo quién eres. Estás estableciendo un precedente interno. Le estás diciendo a tu propio cerebro, cuando la incomodidad llega, cedo. Y cada vez que cedes, la próxima vez que ese instinto aparezca, llegará más temprano, con más fuerza, y te será más difícil resistirlo. Los campeones que he estudiado, los líderes que he asesorado, los empresarios que he entrenado, todos comparten una característica fundamental. No es que no sientan ese instinto, lo sienten igual que tú. La diferencia es que han entrenado la capacidad de reconocerlo por lo que es, un mecanismo de defensa disfrazado de sentido común y de actuar en contra de él de todas formas, de hacer una repetición más, de terminar el proyecto aunque sean las 2 de la mañana, de tener la conversación difícil aunque les cause ansiedad, de seguir cuando el instinto grita, para. ¿Y eso se puede aprender? No es un rasgo de personalidad con el que naces o no naces, es una habilidad que se desarrolla exactamente como cualquier otra habilidad, a través de práctica consistente, de repetición, de desafiarte a ti mismo todos los días a hacer una cosa más de lo que sería cómodo hacer. Déjame contarte sobre un concepto que creo que va a resonar contigo de una manera profunda. Yo lo llamo la ley del esfuerzo indirecto. Y dice esto:
Cuanto más directamente persigues algo que deseas, más difícil se vuelve alcanzarlo, pero cuando te enfocas en desarrollar las cualidades internas que producen ese resultado, el resultado aparece casi inevitablemente. En otras palabras, si quieres más dinero, no pienses todo el día en el dinero. Piensa en cómo convertirte en alguien que crea tanto valor para los demás que el dinero sea una consecuencia natural. Si quieres más respeto, no lo exijas directamente. Trabaja en convertirte en alguien que genuinamente lo merezca. Si quieres mejores relaciones, no te obsesiones con lo que los demás te dan. Trabaja en ser el tipo de persona que sabe dar de manera extraordinaria. El resultado viene después del proceso. Y el proceso está compuesto de decisiones cotidianas, pequeñas, que nadie ve y que nadie aplaude, pero que son absolutamente determinantes. Y hablando de decisiones, quiero que pienses en este momento en una de las tuyas. No en las grandes, en las pequeñas. En las que tomas todos los días sin pensar mucho en ellas. La decisión de presionar el botón de posponer 1, 2, 3 veces antes de levantarte. La decisión de revisar el teléfono durante la primera hora de tu mañana antes de hacer algo productivo. La decisión de comer lo que es conveniente en lugar de lo que es estratégico para tu energía. La decisión de ver un episodio más, o 5, o 10, de algo que no te suma nada en lugar de trabajar en lo que importa. La decisión de no tener la conversación difícil con alguien porque prefieres la paz momentánea a la claridad necesaria. Esas decisiones pequeñas, las que parecen insignificantes, son las que están construyendo tu vida en este momento. Son las que determinan en qué dirección vas. Y la suma de miles de esas pequeñas decisiones tomadas durante semanas, meses y años es lo que crea la enorme diferencia entre la persona que alcanza sus metas y la persona que lleva décadas hablando de alcanzarlas sin lograrlo jamás. Ahora bien, aquí está el segundo problema. El más profundo, el que la mayoría de las personas ni siquiera saben que tienen. No es que les falte disciplina. No es que les falte talento, no es que les falten oportunidades o recursos. El problema más profundo que he encontrado en décadas de trabajo con seres humanos en todo el mundo es este: la mayoría de las personas no saben exactamente qué quieren. Tienen ideas vagas. Quiero ser exitoso, quiero tener dinero, quiero ser feliz, quiero vivir bien. Pero cuando les pregunto, ¿qué significa eso exactamente? ¿Cómo se ve en detalle? ¿Cuánto dinero exactamente? ¿Para cuándo? ¿Haciendo qué específicamente? ¿A través de qué tipo de negocio o profesión o habilidad? La respuesta que obtengo casi siempre es silencio, incomodidad o una respuesta vaga que demuestra que nunca se han sentado a definirlo en detalle. Y esto es un problema devastador, porque un objetivo vago produce esfuerzos vagos, que producen resultados vagos, que producen frustración, que producen la sensación de que nada funciona, que produce rendición. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo, y la manera de romperlo no es esforzarse más en la dirección vaga. Es detenerse, aunque solo sea una hora, para definir con absoluta claridad y precisión a dónde quieres llegar. Yo aprendí esto de la manera más difícil. Pasé años trabajando duro sin dirección clara. Era como remar con toda mi fuerza en un bote sin timón, mucho esfuerzo, mucho movimiento, sin progreso real. Y fue solo cuando empecé a definir metas específicas, con fechas concretas, con planes detallados, con indicadores claros de progreso, que comencé a ver resultados reales y sostenibles. No porque de repente trabajara más horas, sino porque cada hora que trabajaba empezó a contar en una dirección específica. Y aquí es donde te voy a dar el método que cambió mi vida y que ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo. No es complicado. De hecho, es tan simple que la mayoría de las personas lo desestiman. Pero esa simplicidad es su poder. Primero, escribe tu meta. No la pienses, no la visualices, no la declares mentalmente. Escríbela en papel, con tus propias manos, con tanto detalle como puedas. Hay algo neurológico en el acto de escribir que activa partes del cerebro que el solo pensamiento no activa. Cuando escribes una meta, la haces real de una manera que va más allá de las palabras. Segundo, ponle una fecha. No algún día, no pronto. Una fecha específica, el 28 de marzo del año que viene, el 1 de julio dentro de 18 meses. Una fecha real que puedas poner en un calendario y que cree una tensión creativa entre dónde estás y a dónde quieres llegar. Tercero, haz una lista de todo lo que tendrás que hacer para llegar desde donde estás hasta donde quieres estar. Sin juzgar si es posible o imposible todavía, solo escribe todo lo que puedas pensar. Cada paso, cada acción, cada recurso que necesitarás. Cuarto, organiza esa lista en un plan. Decide qué viene primero, qué viene después, qué puedes hacer hoy, qué puedes hacer esta semana, qué puedes hacer este mes. Y quinto, y este es el más importante, actúa. Haz algo hoy, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, aunque no estés seguro de que sea exactamente lo correcto. Actúa, porque la acción crea claridad,
la inacción crea confusión. Y cada acción que tomas, por pequeña que sea, es una señal que le mandas a tu propio cerebro que dice, voy en serio, esto está pasando, soy la persona que hace lo que dice. Y sobre ese punto, sobre la identidad, quiero hablarte de algo que creo que es el nivel más profundo de todo esto. He estudiado el comportamiento humano durante décadas. He leído a los mejores psicólogos, neurocientíficos, filósofos y pensadores del comportamiento, y una de las conclusiones más consistentes en toda esa investigación es esta: las personas no actúan de acuerdo a sus metas, las personas actúan de acuerdo a su identidad, es decir, de acuerdo a quienes creen que son. Si en el fondo crees que eres una persona perezosa, cada vez que tengas que tomar una decisión difícil, tu cerebro va a buscar la opción que sea consistente con esa creencia. Si en el fondo crees que eres una persona que fracasa, cada vez que una oportunidad llegue, tu cerebro va a encontrar una manera de sabotearla para mantenerse consistente con esa identidad. Si en el fondo crees que el dinero no es para ti, que el éxito es para otros, que tú no tienes lo que se necesita, esas creencias van a operar como filtros invisibles que distorsionan cada decisión que tomas. Por eso el cambio real no empieza con los hábitos. El cambio real empieza con la identidad. Empieza con preguntarte, ¿quién quiero ser? No qué quiero tener, no qué quiero hacer, sino quién quiero ser. Y luego empezar a actuar como esa persona, aunque todavía no seas completamente esa persona, aunque todavía sientas la resistencia, aunque todavía escuches la voz antigua que dice que no eres suficiente, porque cada vez que actúas como la persona que quieres ser, estás construyendo evidencia de que eres esa persona. Cada vez que te levantas cuando no quieres, estás construyendo la identidad de alguien disciplinado. Cada vez que terminas lo que empiezas, aunque sea difícil, estás construyendo la identidad de alguien confiable consigo mismo. Cada vez que tienes la conversación difícil en lugar de evitarla, estás construyendo la identidad de alguien valiente. Y con el tiempo, esas pequeñas acciones, esas pequeñas victorias privadas que nadie ve, se acumulan en una imagen interna poderosa que empieza a cambiar todo lo demás. Quiero hablarte ahora de la solución definitiva. No porque sea una fórmula mágica, no porque sea un secreto escondido que nadie más conoce, sino porque es el resultado de décadas de estudio, de fracasos, de ajustes, de trabajo con miles de personas en todo el mundo, y de mi propia experiencia personal de haber pasado de vivir en un automóvil a construir una vida que nunca hubiera podido imaginar en aquellos días. La solución tiene nombre. Se llama claridad de propósito combinada con acción consistente. Y eso, cuando se aplica con las herramientas correctas y la mentalidad correcta, produce resultados que parecen extraordinarios desde afuera, pero que desde adentro tienen una lógica perfectamente clara y reproducible. Déjame explicártelo así. Imagina que cada día tienes una cantidad determinada de energía, de atención, de tiempo. Esa cantidad no es infinita, es limitada, y tienes que elegir dónde la inviertes. La persona promedio dispersa esa energía en 100 direcciones diferentes. Reacciona a lo urgente en lugar de actuar sobre lo importante. Se distrae con lo que llama la atención en lugar de enfocarse en lo que produce resultados. Dice que sí a compromisos que no se alinean con sus metas. Y al final del día, está agotada sin haber avanzado un milímetro en lo que realmente importa. La persona extraordinaria, en cambio, aplica su energía, su atención y su tiempo de manera concentrada y deliberada. Sabe exactamente cuáles son sus 3 o 4 prioridades más importantes. Protege el tiempo necesario para trabajar en ellas. Dice que no a casi todo lo demás, y aunque desde afuera puede parecer que hace menos, en realidad produce resultados 10 veces mayores porque trabaja con una eficiencia y una intención que la persona promedio nunca experimenta. Y esto no es teoría, esto es lo que hago yo personalmente. Cada noche antes de dormirme, escribo las 6 cosas más importantes que necesito hacer al día siguiente, en orden de prioridad. Y a la mañana siguiente, cuando me despierto, trabajo en la número 1 hasta terminarla. No la dejo a medias, no salto a la número 2 cuando me aburre. No reviso el correo electrónico ni el teléfono hasta haberla completado. La termino, luego paso a la número 2, y así sucesivamente. Este hábito, que puede parecer increíblemente simple, es responsable de una cantidad desproporcionada de mi productividad a lo largo de décadas. Porque la mayoría de las personas hacen exactamente lo contrario. Empiezan el día respondiendo a los correos de los demás, a los mensajes de los demás, a las urgencias de los demás, y cuando llegan a lo que realmente importa para sus propias metas, ya están agotadas. Ya consumieron su mejor energía en las prioridades de otros. Y así va pasando el tiempo, así van pasando los años, y las metas propias siguen en espera. Ahora quiero hablarte de algo que la mayoría de los libros y videos de motivación nunca te dicen. Algo incómodo, algo que puede molestarte escuchar, pero que necesito decirte porque creo en la honestidad más que en hacerte sentir bien temporalmente. El éxito tiene un costo. Y ese costo no es opcional, no es negociable,
No hay un camino hacia resultados extraordinarios que no pase por un periodo de incomodidad, sacrificio y trabajo que la mayoría de las personas no está dispuesta a hacer. Esto no significa que tengas que destruirte. No significa que tengas que sacrificar tu salud, tus relaciones o tu felicidad. Significa que habrá momentos en que tengas que elegir entre lo cómodo y lo que te lleva a donde quieres ir. Habrá noches en que tendrás que quedarte a trabajar cuando preferirías salir. Habrá mañanas en que tendrás que levantarte cuando tu cuerpo pide más tiempo en la cama. Habrá conversaciones que tendrás que tener aunque te causen ansiedad. Habrá riesgos que tendrás que tomar aunque no tengas la certeza de que funcionarán. Y en cada uno de esos momentos tendrás que elegir entre el instinto de rendición y la disciplina de seguir. Nadie puede hacer esa elección por ti. Yo no puedo hacerla por ti. Tu familia no puede hacerla por ti. Tu coach no puede hacerla por ti. La única persona en el mundo que puede tomar esa decisión eres tú. Y la única forma de ganar constantemente esa batalla interna es haberla ganado antes en entrenamiento, es decir, en los pequeños momentos cotidianos donde nadie está mirando, donde no hay consecuencias inmediatas, donde sería tan fácil ceder. Porque el carácter no se construye en los grandes momentos de crisis. El carácter se construye en los pequeños momentos ordinarios donde nadie está mirando. Cuando te levantas aunque no quieras, cuando terminas lo que empezaste aunque estés cansado, cuando dices la verdad aunque sea incómoda, cuando cumples lo que prometiste aunque ya nadie lo recuerde. Esos momentos multiplicados por miles son los que construyen la persona en la que te conviertes. Piensa en los grandes deportistas que han existido, en Michael Jordan, en Kobe Bryant, en Mohamed Ali. ¿Qué los separaba del resto? No era solo el talento físico, había miles de jugadores con talento físico comparable que nunca llegaron a ese nivel. Lo que los separaba era su relación con la incomodidad. Era su capacidad de encontrar motivación exactamente en los momentos en que cualquier otra persona habría cedido. Era su disposición a entrenarse con una intensidad y una consistencia que la mayoría de las personas considera irracional. Era que habían construido una identidad tan poderosa alrededor de ser lo mejor posible que retroceder simplemente no era una opción que sus mentes consideraran válida. Y esto no es solo para deportistas. Es para ti, para el negocio que quieres construir, para el cuerpo que quieres tener, para la carrera que quieres desarrollar, para las relaciones que quieres cultivar, para la persona en la que quieres convertirte. El principio es exactamente el mismo. La intensidad del compromiso, la consistencia de la acción, la capacidad de seguir cuando todo en ti pide parar, esas son las variables que determinan el resultado. Ahora quiero darte algo concreto, algo que puedas aplicar hoy, no mañana, hoy. Lo primero es lo que yo llamo la decisión de los 90 segundos. Cada vez que notes el impulso de posponer algo, de evitar algo, de rendirte antes de tiempo, date 90 segundos. 90 segundos para reconocer ese impulso sin obedecerlo automáticamente. Para preguntarte, ¿esto es lo que la persona que quiero ser haría? Y luego actúa en consecuencia. No esperes que la motivación llegue primero. Actúa y la motivación seguirá a la acción. Siempre. Sin excepción. Lo segundo es construir lo que yo llamo victorias de la mañana. En las primeras 2 horas del día, antes de revisar el teléfono, antes de hablar con nadie, antes de reaccionar a nada del mundo exterior, haz algo que sea significativo para tus metas. Puede ser una hora de trabajo en tu proyecto más importante, puede ser ejercicio, puede ser lectura, puede ser planificación, pero haz algo que le diga a tu cerebro desde temprano: hoy estoy actuando como la persona que quiero ser. Ese inicio de día crea un momentum que se extiende por el resto del día de una manera que es difícil de describir hasta que lo experimentas. Lo tercero es el compromiso de 30 días. Elige una sola cosa que quieras cambiar, un hábito que quieras construir o eliminar, y comprométete a hacerlo durante 30 días. Sin excepciones. No intentaré, no haré lo mejor que pueda. 30 días sin excepción. Porque 30 días de consistencia absoluta es suficiente para comenzar a reconfigurar los patrones neurológicos que controlan tu comportamiento automático. Y después de esos 30 días, lo que antes requería voluntad empieza a requerir mucho menos. Empieza a volverse parte de quien eres. Lo cuarto es lo que llamo el inventario de honestidad. Una vez a la semana, siéntate en silencio durante 20 minutos y hazte 3 preguntas. 1. ¿En qué me estoy mintiendo a mí mismo esta semana? 2. ¿Qué decisión estoy evitando tomar que sé que necesito tomar? 3. ¿Qué acción estoy posponiendo que sé que debería haber tomado ya? Y escribe las respuestas. No las pienses, escríbelas. Y luego toma una acción concreta sobre cada una antes de que termine el día. Esto puede sonar difícil, y lo es. La honestidad radical con uno mismo es una de las prácticas más demandantes que conozco, pero también es una de las más liberadoras. Porque mientras te mientes a ti mismo sobre por qué no estás donde quieres estar, no puedes cambiar nada. Pero en el momento en que ves con claridad la verdad, por incómoda que sea, tienes el poder de hacer algo al respecto.
Y aquí está la revelación final, la que quiero que te lleves de todo esto, la que si la integras de verdad puede cambiar el curso de lo que te queda por vivir. El éxito no es un destino al que llegas un día y en el que te quedas para siempre. El éxito es un proceso, es una forma de vivir, es la práctica cotidiana de ser quien quieres ser, de hacer lo que sabes que debes hacer, de seguir cuando quieres parar, de levantarte cuando te caes, de aprender cuando te equivocas, de mejorar aunque nadie esté viendo. No tiene un punto final, no hay una llegada, hay un camino que se extiende mientras vives, y en ese camino cada día tienes la oportunidad de elegir quién eres. Cada mañana que te despiertas es una nueva oportunidad de comenzar desde donde estás, con lo que tienes, y de hacer algo que te acerque aunque sea un paso más a la persona que quieres ser y a la vida que quieres vivir. Yo tengo 79 años mientras te hablo. He vivido décadas haciendo este trabajo, estudiando, enseñando, aplicando. Y lo que puedo decirte con absoluta certeza es esto. Nunca me arrepentí de haberme esforzado. Nunca me arrepentí de haber tenido la conversación difícil. Nunca me arrepentí de haber dicho que no a la comodidad a favor del crecimiento. Nunca me arrepentí de haberme levantado cuando no quería. Nunca me arrepentí de haber seguido cuando todo en mí pedía parar. Los únicos arrepentimientos que he tenido en mi vida son exactamente los opuestos. Las veces que no actué cuando sabía que debía. Las veces que cedí al instinto de rendición. Las veces que elegí la comodidad sobre la versión más exigente de mí mismo. Esas son las cosas que duelen. No el esfuerzo, no el sacrificio, no la incomodidad del crecimiento. Lo que duele es no haberlo hecho. Y no quiero que dentro de 10, 20 o 30 años tú estés mirando hacia atrás y sintiendo ese dolor. No quiero que llegues al final de tu vida con una lista de cosas que querías hacer y no hiciste, de personas que querías ser y no fuiste, de metas que querías alcanzar y dejaste morir de posponer en posponer. Quiero que llegues al final de tu vida con la satisfacción profunda de alguien que jugó el juego completo, que dejó todo en la cancha, que se levantó cada vez que se cayó, que siguió cuando podía haberse rendido, que construyó algo real, algo que importó, algo de lo que estar genuinamente orgulloso. Y todo empieza hoy, no mañana, hoy, en este momento, con la decisión de que desde ahora, la versión de ti que pospone, que evita, que se excusa, que espera que las condiciones sean perfectas antes de actuar, esa versión tuya se queda aquí. Y la versión que actúa, que decide, que sigue, que construye, que se levanta, que pelea, esa es la versión que sale a vivir desde hoy. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Porque tú vales la pena. Porque la vida que puedes construir, si decides ser implacable en la persecución de lo que importa, es una vida que merece ser vivida con toda tu intensidad y todo tu compromiso. Y el reloj sigue andando. Cada segundo cuenta. No más excusas, no más mañanas, no más esperas. La única pregunta que queda es una sola. ¿Qué vas a hacer tú hoy con lo que te queda de este día? Esa respuesta es tuya, solo tuya. Y va a definir todo lo que viene después.